El escalofriante caso de la desaparición de Hitomi Masuyama en 1994. Hitomi Masuyama, de 21 años, desapareció el 19 de febrero de 1994 en Fukushima, apenas 3 semanas antes de su boda. El día en que se desvaneció, recibió una misteriosa llamada telefónica, se mostró visiblemente alterada y nunca regresó a casa. Al día siguiente, su coche apareció intacto, con todas sus pertenencias dentro, incluido su anillo de compromiso. En las semanas previas había sido acosada con llamadas anónimas y su coche había sido vandalizado. Su prometido, que poco después de su desaparición se casó con otra mujer, se convirtió en sospechoso, al igual que la familia de ella, de quienes se rumoraba que tenían vínculos con la yakuza. A pesar de miles de entrevistas, el caso sigue sin resolverse incluso hoy, en 2025. Hitomi Masuyama nació el 5 de febrero de 1973 en la ciudad de Minamisoma, prefectura de Fukushima. El 19 de febrero de 1994, lo que debía ser un día común se convirtió en el inicio de un misterio aún abierto. Con 21 años, Hitomi trabajaba en su último turno en una clínica dental local. En 3 semanas debía casarse y sus compañeros la despidieron con flores y pequeños regalos. El ambiente era alegre, casi festivo. Pero esa misma tarde ocurrió algo extraño. Una joven llamó a la clínica preguntando específicamente por Hitomi. No dejó su nombre. Cuando la recepcionista pasó la llamada, la expresión alegre de Hitomi cambió por completo. Se mostró inquieta, nerviosa. Tras colgar, no comentó nada, aunque sus compañeros notaron que estaba preocupada. A la 1 de la tarde salió de la clínica, se despidió de todos y debía llegar a casa alrededor de las 10 de la noche. Nunca llegó. Desde ese momento, nadie volvió a verla. Su familia denunció la desaparición y la policía comenzó la búsqueda en el distrito de Aramachi, donde vivía y trabajaba. El 20 de febrero, su coche, un Suzuki Alto Works negro, apareció estacionado en un descampado detrás de un supermercado, a menos de 1 kilómetro de la clínica y a 2 de su casa. El coche estaba cerrado y dentro estaban todas sus cosas, su bolso con dinero e identificación, las flores y regalos, su abrigo de invierno y el anillo de compromiso. No había señales de forcejeo ni testigos. Su familia sospechó de inmediato que había ocurrido algo grave, ya que no era propio de ella desaparecer sin aviso. En las semanas anteriores, la familia había estado recibiendo llamadas extrañas y silenciosas en la madrugada. Comenzaban alrededor de la medianoche, pero poco a poco se volvieron más frecuentes, llegando a sonar cada hora hasta las 4 de la mañana. Lo más inquietante, según contó su padre, fue que esas llamadas cesaron justo el mismo día en que Hitomi desapareció, incluso antes de que la noticia se hiciera pública. En ese mismo periodo, su coche había sido vandalizado con insultos como fea y idiota rayados en la pintura. Los expertos sugirieron que la misma persona podría estar detrás de las llamadas y el daño al coche, lo que indicaría un resentimiento personal. La policía entrevistó a vecinos, compañeros de trabajo, amigos y residentes de la zona. La actitud de su prometido levantó sospechas de inmediato. Al principio parecía preocupado, pero pronto se mostró frío y distante. En una entrevista televisiva sorprendió a todos cuando declaró: "No hay razón para buscarla. Ella desapareció por voluntad propia". Las investigaciones revelaron que mantenía una relación con otra mujer incluso después de haberse comprometido con Hitomi. En el diario personal de ella, hallado en su coche, había anotaciones que mostraban sus sospechas. El 25 de enero de 1994 escribió sobre una llamada que recibió de una mujer desconocida en su hora de almuerzo: "Recibí una llamada de una oficinista durante el descanso. Escribí el nombre pero lo taché. Parece que él está viendo a otra. Pero no me sorprende. Mi intuición era correcta. Él dice que lo acosa,
que no conoce a esa mujer. Voy a creerle. Lo más inquietante ocurrió casi un año después, el 4 de enero de 1995. La familia recibió una llamada telefónica perturbadora. Hermana menor de Hitomi, sí, esta es la residencia Masuyama. Mujer, hola. Hermana, sí. Mujer, soy tu hermana mayor. Hermana, sí. Mujer, tu hermana mayor. Hermana, ¿quién eres? Mujer, soy tu hermana mayor. Hermana, ¿quién eres? Mujer, soy Hitomi. Hermana, ¿eh? La llamada se corta. La familia aseguró que la voz no sonaba en absoluto como la de Hitomi. Era la voz de una mujer mayor, quizás de unos 50 o 60 años, con acento local de Fukushima. La persona parecía saber que hablaba con la hermana menor y no con la madre, y la policía rastreó la llamada hasta una cabina telefónica pública cerca de la casa. La hermana menor afirmó que la voz le resultaba familiar, como la de una mujer que solía escuchar en el restaurante de la familia del prometido. La policía no investigó esa pista. Un rumor extendido y considerado creíble señalaba que la otra mujer tenía vínculos estrechos con el crimen organizado. Se decía que su padre era un miembro de alto rango de un grupo criminal asociado a la Yakuza en la ciudad. Sin embargo, parecía poco probable que ella sola pudiera haber dominado a Hitomi. Quizás tenía coartada, lo que explicaría la falta de investigación. Si hubo un secuestro profesional, no habría dejado rastros. Es posible que la llamada que Hitomi recibió el día de su desaparición haya sido para atraerla a una trampa. Lo más impactante fue que apenas 4 meses después de la desaparición de Hitomi, su prometido se comprometió con esta otra mujer y menos de un año después tuvieron un hijo. No hay pruebas concretas que la vinculen al crimen, y gran parte de lo que se sabe son conjeturas y rumores. Pero lo ocurrido entre el prometido y la otra mujer resulta extremadamente sospechoso, y es lamentable que la policía no haya seguido esas pistas. Muchos creen que las autoridades fueron reacias a profundizar en el caso porque el padre de esa mujer era un yakuza influyente en la región. A pesar de 5 años de investigaciones, entrevistas a unas 27.000 personas y más de 110 pistas reunidas, no se obtuvo ninguna respuesta definitiva. En 2025, el caso de Hitomi Masuyama sigue sin resolverse. No hay avances significativos ni hallazgos concretos. La policía nunca lo cerró oficialmente, y la familia aún mantiene la esperanza de saber la verdad. No se sabe el paradero actual del prometido ni de otras personas posiblemente vinculadas. Muchos creen que él y su amante saben mucho más de lo que dicen. También existen teorías de que Hitomi se alejó voluntariamente, precisamente porque descubrió que la engañaban. ¿Qué opinan ustedes? Definitivamente no creo que esto haya sido un suicidio. La familia estaba siendo acosada con llamadas extrañas, y su coche fue vandalizado con insultos muy personales. Alguien tenía algo en contra de ella o de su familia. El prometido o la otra mujer pudieron haberle hecho daño, quizás incluso juntos. La llamada telefónica es demasiado perturbadora y, en mi opinión, seguramente provino de alguien que conocía a la familia y quería ser cruel o molestarlos. Porque un desconocido difícilmente habría identificado correctamente a la hermana de Hitomi en lugar de a su madre. Lo que no tengo tan claro es si fue una especie de burla de alguien directamente involucrado, o simplemente de alguien que guardaba rencor contra la familia, o incluso a alguien cruel sin más. Como referencia, aquí está el aviso oficial de persona desaparecida de la policía con su descripción. Edad, 21 años. Estatura, aproximadamente 158 centímetros. Complexión, delgada. Señas particulares, hoyuelos en ambas mejillas, lunar bajo la fosa nasal derecha. Parte superior,
sudadera gris con la palabra Benetton en el pecho. Parte inferior, jeans azul marino, zapatos de cuero regal en tonos beige y negro. Edito, encontré un reporte detallado en japonés sobre Hitomi, lo leí con el traductor de Google y solo aumentó mis sospechas. Por lo que entendí, aparentemente el prometido no tenía interés en buscarla y decía que creía que ella desapareció por voluntad propia. Antes había tenido una relación con otra mujer que no funcionó porque sus padres no la aprobaban, y las llamadas silenciosas que recibía la familia Masuyama comenzaron justo después de que se concretara el compromiso de Hitomi. Además, aparentemente la investigación no se hizo pública hasta agosto de 1995, no hubo artículos de prensa ni noticias antes de esa fecha. Por lo que la persona que llamó a la casa tenía que ser alguien cercano que ya sabía que Hitomi estaba desaparecida. Sugiero a cualquiera interesado en el caso de Hitomi que revise algunos de los artículos más antiguos que circularon en foros japoneses, blogs y medios locales. Están en japonés, pero contienen detalles que rara vez se mencionan. Un dato en particular que me pareció muy interesante es que, aunque su coche no fue oficialmente descubierto hasta el día 20, es decir, al día siguiente de su desaparición, una compañera de trabajo confirmó que ya lo había visto estacionado en ese lugar el mismo 19 a la 1:40 de la tarde. Eso significa que, apenas media hora después de salir de la clínica, su coche ya estaba abandonado en el estacionamiento detrás de la tienda. Esta compañera había salido temprano del trabajo y se detuvo en la gasolinera frente al lote. Al ver el coche de Hitomi lo reconoció de inmediato, aunque en ese momento no lo consideró extraño. Esa tarde Hitomi tenía varios planes: primero visitar a su abuelo anciano, luego ayudar unas horas en el restaurante de su prometido y finalmente cenar con una amiga para hablar de la boda. En el coche estaba su anillo de compromiso guardado en su caja, y sus amigos y familia creían que ella pensaba mostrárselo a su amiga durante la cena. Aprendí que en Japón es muy común que las mujeres no usen el anillo de compromiso en el trabajo y que lo reserven solo para ocasiones especiales, por lo que no es raro que lo tuviera guardado en su caja. Esto explica por qué el anillo estaba con ella, pero no puesto. Otro detalle importante es la llamada que recibió en su último turno. Inicialmente contestó la recepcionista, quien dijo que reconoció la voz. Era la de una mujer que ya había llamado en otras ocasiones pidiendo hablar con Hitomi. Según ella, la voz era profunda, no sonaba a alguien mayor, pero sí era poco amistosa. Cuando Hitomi tomó la llamada, comenzó a mirar repetidamente su reloj y el reloj de pared, como si estuviera coordinando una cita con la persona al teléfono. Su coche fue hallado estacionado a poca distancia caminando del restaurante de la familia de su prometido, donde a veces ayudaba. Creo que es posible que se haya reunido con alguien allí, se subiera al coche de esa persona y más tarde fuera asesinada. No creo que se tratara de un suicidio, hubo demasiados incidentes extraños y amenazantes en esas 3 semanas que muestran que alguien estaba obsesionado con ella y dedicado a atormentarla. Mi sospecha es que la exnovia del prometido estuvo involucrada y que persuadió a Hitomi de reunirse ese día, quizá diciéndole que tenía pruebas de la infidelidad. Hitomi y su prometido solo habían estado saliendo unos 4 meses y medio. Se conocían de la secundaria, pero no eran cercanos entonces. Recién se reencontraron 5 meses antes, cuando ella regresó a Fukushima tras dejar un empleo en otra prefectura. Ella almorzaba con una amiga en el restaurante del prometido, donde él era chef. En ese momento él tenía una relación de años con una mujer 4 años mayor, pero sus padres no aprobaban esa relación. Poco después comenzó a salir con Hitomi, aunque siguió viéndose en secreto con la ex. Recién cuando le propuso matrimonio a Hitomi, 3 semanas antes de su desaparición, empezaron las llamadas de acoso. Todos coinciden en que la familia de él aprobaba la relación con Hitomi, pero no con la ex.
Ese fue justamente el periodo en el que comenzaron las amenazas y que, de manera muy significativa, cesaron por completo el mismo día en que Hitomi desapareció. Su padre recalcó lo importante que es ese detalle: nadie fuera de la familia sabía todavía que ella había desaparecido. Más tarde, la hermana de Hitomi diría que reconoció la voz de la mujer mayor que llamó haciéndose pasar por Hitomi. Algunos reportes incluso mencionaron que la hermana sospechaba que era la madre del prometido. La llamada se hizo solo después de que la familia decidió hacer pública la desaparición de Hitomi, un año después. Esto refleja algo cultural. El propio padre dijo en una entrevista que al inicio no quisieron hacer pública la desaparición para preservar la imagen de su hija en caso de que la encontraran. Pero finalmente se dieron con la esperanza de que alguien pudiera aportar información. Un aspecto escalofriante es que la familia del prometido, tras mostrar cierta preocupación inicial, después exigió que la familia Masuyama les reembolsara el dinero de los días de trabajo que habían perdido ayudando en la búsqueda. A los 2 meses de la desaparición, el prometido y su ex ya estaban esperando un hijo y poco después se casaron. Finalmente tomaron el control del restaurante familiar. Algunos artículos oficiales mencionan rumores de vínculos de la familia de la ex con la yakuza, aunque siempre en tono de especulación. No encontré pruebas concluyentes, solo comentarios de locales y usuarios en foros que decían conocer a la familia o ser de la zona. Digamos que ella se quitó la vida. ¿Dónde está el cuerpo? Si dejó el coche estacionado detrás del lote y luego fue a otro lugar para hacerlo, ¿por qué nadie la vio? ¿Hay alguna indicación de pensamientos suicidas en su diario? Claro, no es un requisito indispensable para que alguien lo haga, pero al menos daría un poco de contexto. ¿Y qué pasa con el vandalismo? Vamos a suponer que fue una pista falsa, o que Hitomi misma rayó su propio coche con insultos. Y aunque no existe un manual de cómo debe comportarse alguien tras la muerte de su prometida, ¿no les parece que la actitud del prometido fue un tanto distinta de lo esperable? Aquí hay suficientes elementos dudosos como para que el caso esté lejos de ser algo claro y cerrado. Sí, es posible que Hitomi se haya suicidado, pero también es totalmente razonable pensar que ocurrió otra cosa, considerando todos los hechos descritos. Creo que al principio la otra mujer intentó advertirle sobre la relación que tenía con el prometido, con la esperanza de que terminaran. Como eso no funcionó, empezó a acosar a su familia y a vandalizar el coche, pero nuevamente sin lograr nada. ¿Quién, si no una amante despechada, escribiría fea en la carrocería de un coche? Cuando todos sus intentos fracasaron, probablemente su padre intervino directamente y por eso las llamadas nocturnas cesaron de golpe. Y el prometido estaba al tanto, pero seguramente no tenía otra opción, porque ya se había mezclado con la gente equivocada.